La luz de las velas titilaba sobre la mesa de madera pulida, reflejándose en los cubiertos de plata y en el borde de mi copa de vino. El restaurante El Umbral, enclavado en el corazón de San Lázaro, era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde las parejas susurraban promesas y los secretos flotaban en el aire como el aroma del pan recién horneado. Había reservado esta mesa, con 3 meses de anticipación, soñando con una noche perfecta para celebrar nuestro compromiso, pero el asiento frente a mí estaba vacío. Diego, mi prometido, no estaba allí. Miré mi teléfono por enésima vez. Nada, ni un mensaje, ni una llamada, solo el silencio que se había colado en nuestra relación en los últimos meses, como una corriente fría que se filtra por las rendijas de una ventana mal cerrada. A mi alrededor, las otras mesas rebosaban de risas y brindis. Sentí las miradas de los comensales, algunas curiosas, otras cargadas de lástima. Mi vestido azul, elegido con tanto cuidado, ahora parecía burlarse de mí, un recordatorio de la ilusión que se desmoronaba. El maître, un hombre de mirada amable pero profesional, se acercó por tercera vez. Señorita Torres, ¿desea esperar un poco más, o prefiere que tomemos su orden? Su voz era un intento de suavizar la incomodidad, pero no podía ocultar el peso de la situación. Creo que me voy, murmuré, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Agarré mi bolso, lista para huir de la humillación, cuando un joven camarero se acercó con paso rápido. Era alto, con una expresión seria, que contrastaba con la elegancia casual de su uniforme. Disculpe, señorita Torres, dijo, extendiendo una mano. Esto es para usted. En sus dedos sostenía un sobre color crema, con mi nombre, Lucía Torres, escrito en una caligrafía pulcra y desconocida. Fruncí el ceño. Debe haber un error. Mi prometido no llegó. Así que, no hay error, insistió, su voz firme pero amable. Me pidieron que se lo entregara esta noche. Es importante. Tomé el sobre con manos temblorosas. El papel era grueso, caro, y tenía un peso que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Quién lo dejó?, pregunté, pero el camarero ya se había retirado, perdido entre las mesas. Me senté de nuevo, el corazón latiendo con fuerza. Parte de mí quería abrirlo de inmediato, pero otra parte, más profunda, temía lo que encontraría. Los últimos 2 años con Diego habían sido una danza de promesas y desencantos. Sus viajes de trabajo cada vez más frecuentes, sus respuestas evasivas, la forma en que esquivaba mis preguntas sobre nuestro futuro. Había atribuido todo al estrés de su carrera, como consultor político, pero ahora, con ese sobre en la mano, sentía que el suelo bajo mis pies comenzaba a resquebrajarse. Antes de continuar, escríbenos, ¿desde dónde nos escuchas? Y si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte, ya que tenemos muchas historias diarias para ti. Abrí el sobre con cuidado, como si temiera que su contenido pudiera explotar. Dentro había una sola hoja de papel, y una pequeña memoria USB pegada con cinta adhesiva. La carta, escrita en la misma caligrafía elegante, decía: Lucía, lo que estás a punto de descubrir será doloroso, pero mereces saber la verdad sobre las acciones de Diego. La memoria contiene registros financieros y comunicaciones que revelan una red de mentiras que lleva años tejiéndose. Has sido traicionada por alguien en quien confiabas, pero tienes la inteligencia y la fuerza para recuperar lo que te han robado. La evidencia habla por sí sola. Un amigo preocupado. Mis manos temblaron mientras leía. Registros financieros, comunicaciones, las palabras traición y mentiras resonaban en mi cabeza, como un eco implacable. Guardé la memoria en mi bolso, pagué la cuenta, y salí del restaurante casi corriendo. El aire fresco de San Lázaro me golpeó el rostro, pero no logró calmar el torbellino en mi pecho. En el taxi de regreso a nuestro apartamento en el barrio de las Acacias, no podía dejar de pensar en Diego. Nos conocimos hace 6 años en la Universidad Nacional de San Lázaro, donde yo estudiaba antropología y él, ciencias políticas. Yo era la estudiante destacada, con una beca completa, y un futuro prometedor en investigación cultural. Diego, carismático y ambicioso, parecía el complemento perfecto, alguien que apoyaba mis sueños, que celebraba cada artículo que publicaba, cada conferencia a la que me invitaban. Pero poco a poco, sus prioridades cambiaron. Me convenció de dejar un proyecto en el extranjero, para estar más cerca de él. Es por nosotros, decía, y yo enamorada, le creí. Ahora, a los 35 años, trabajaba como consultora cultural para museos y fundaciones, un empleo que amaba,
pero que no cumplía las ambiciones que alguna vez tuve. Había sacrificado tanto por nuestra relación, por la promesa de un futuro juntos, pero esa carta sugería que todo había sido una fachada. Al llegar al apartamento, un espacio moderno con vistas al río San Lázaro, todo me parecía extraño, como si estuviera entrando en la casa de alguien más. Me dirigí al estudio, donde Diego guardaba su laptop. Con manos temblorosas, inserté la memoria USB. La pantalla se llenó de carpetas organizadas con una precisión quirúrgica: cuentas, correos, contratos, proyecciones. Abrí la primera carpeta y encontré estados de cuenta de bancos que nunca había oído mencionar. Cuentas a nombre de Diego, con sumas que hacían que mis ojos se abrieran de par en par. Millones de pesos en bancos extranjeros, lejos de mi alcance y conocimiento. Pero fue la carpeta de correos la que me destrozó. Mensajes entre Diego y una mujer llamada Renata Salazar, una abogada con la que aparentemente trabajaba en sus campañas políticas. Los correos no solo revelaban una aventura, sino un plan meticuloso para despojarme de todo lo que habíamos construido juntos. Diego había estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas personales, usando empresas fantasma para ocultar los movimientos. Renata lo ayudaba, redactando documentos legales que justificaban las transferencias como gastos operativos de sus proyectos. Un correo en particular me dejó sin aliento. Diego escribía: Lucía no tiene la capacidad para manejar proyectos grandes. Su trabajo en los museos es un pasatiempo, no una carrera seria. Cuando llegue el momento de separarnos, podremos demostrar que sus aportes fueron mínimos. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. El hombre con el que planeaba casarme, con el que había soñado formar una familia, no solo me había engañado, sino que había estado construyendo un caso para desacreditarme, para dejarme con nada. Los correos también mencionaban a investigadores privados que habían estado siguiéndome, documentando mis movimientos para pintar una imagen de una mujer inestable y poco profesional. La memoria también contenía pruebas de que Diego había usado mis investigaciones culturales, mis análisis de comunidades locales, para ganar contratos políticos que él presentaba como suyos. Cada éxito suyo en las campañas, cada titular en los periódicos, estaba construido sobre mi trabajo, robado y repintado como suyo. Pasé la noche entera revisando la memoria, con el corazón roto pero la mente cada vez más clara. Diego no solo me había traicionado, había orquestado una estafa que abarcaba años. Pero mientras las lágrimas corrían por mi rostro, algo más comenzó a surgir: una furia fría, calculadora. Había estudiado antropología, había aprendido a desentrañar las historias ocultas de las personas, sus motivaciones, sus secretos. Si Diego pensaba que podía destruirme, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba su apuesta. El amanecer pintaba el cielo de San Lázaro con tonos anaranjados, pero yo apenas lo noté. Estaba sentada en el suelo del estudio, rodeada de notas garabateadas y la pantalla de la laptop que aún mostraba los correos entre Diego y Renata. Mi café se había enfriado hace horas, y el cansancio me pesaba en los huesos, pero mi mente estaba en llamas. Cada carpeta de la memoria USB era una pieza de un rompecabezas que, al armarse, revelaba una verdad que no podía ignorar. Diego no solo me había traicionado, sino que había construido una vida paralela, una donde yo era un obstáculo que debía eliminarse. Decidí que no podía enfrentarlo todavía. Si dejaba que mis emociones tomaran el control, Diego sabría que estaba al tanto de su juego, y eso le daría tiempo para cubrir sus huellas. Había aprendido, en mis años estudiando antropología, que las personas revelan más cuando creen que están a salvo. Así que me obligué a respirar hondo, a guardar la memoria en un lugar seguro, un cajón secreto en mi escritorio, y a actuar como si nada hubiera pasado. Cuando Diego llegó al apartamento esa mañana, con el cabello desordenado y una excusa lista sobre una reunión de campaña que se había extendido toda la noche, lo recibí con una sonrisa tensa. «Espero que todo haya salido bien», dije, sirviéndole café como si fuera un día cualquiera. Su alivio era evidente, una chispa en sus ojos, que me hizo apretar los dientes. Se lanzó a contarme una historia elaborada sobre un cliente importante, un político que necesitaba un análisis urgente. Mientras hablaba, yo observaba, buscando las grietas en su relato. Había aprendido a leer a las personas, a notar los pequeños gestos que delatan una mentira, la forma en que evitaba mi mirada, cómo tamborileaba los dedos contra la mesa. Cada palabra suya era una nota más en mi archivo mental. Antes de seguir,
desde dónde nos escuchas. Si esta historia te está atrapando, déjanos tu opinión y suscríbete para no perderte las próximas entregas. Tenemos historias que te llegarán al corazón todos los días. Empecé a documentar todo. Creé una carpeta encriptada en mi laptop personal, una que Diego nunca tocaba, y comencé a registrar cada conversación sospechosa, cada ausencia sin explicación, cada detalle que pudiera servir como evidencia. Mi formación como antropóloga me había enseñado a ser meticulosa, a buscar patrones en el caos, y eso era exactamente lo que estaba haciendo ahora: reconstruir la narrativa oculta de Diego. Mi trabajo como consultora cultural me dio una cobertura perfecta. Pasaba horas investigando para mis clientes, analizando tradiciones locales y dinámicas sociales para museos y fundaciones. Pero ahora, en las noches, usaba esas mismas habilidades para rastrear las huellas financieras de Diego. Accedí a bases de datos públicas sobre empresas registradas en San Lázaro, y descubrí que varias de las empresas fantasma mencionadas en la memoria estaban vinculadas a direcciones en paraísos fiscales. Cada hallazgo era un golpe al corazón, pero también un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo. Una noche, mientras Diego dormía, revisé su teléfono. No fue fácil, la culpa me carcomía, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Encontré mensajes de texto con Renata, llenos de jerga profesional que ocultaba un tono íntimo. Todo listo para la transferencia, decía uno. Lucía no sospecha nada, respondía otro. Sentí que el aire se me escapaba, pero seguí adelante, tomando capturas de pantalla que guardé en mi carpeta encriptada. El siguiente paso fue contactar a un viejo amigo de la universidad, Esteban Morales, un contador forense que trabajaba en una firma de auditoría en San Lázaro. Le presenté el caso como un proyecto hipotético para un cliente, sin revelar que era personal. Esteban, con su típica seriedad, revisó los documentos que le compartí y confirmó lo que temía: las transferencias de Diego seguían un patrón sofisticado, diseñado para pasar desapercibido como pérdidas de inversión. Quien hizo esto sabe lo que hace, dijo Esteban, ajustándose los lentes. Necesitas un equipo legal sólido si quieres recuperar algo. Esa conversación me dio un rumbo. No solo necesitaba pruebas, necesitaba aliados. Recordé a Clara Méndez, una profesora de antropología jurídica, que había sido mi mentora en la universidad. Clara ahora dirigía un bufete que se especializaba en casos de fraude y disputas patrimoniales. La contacté bajo el pretexto de pedirle consejo para un caso de estudio. Cuando le conté los detalles, su voz se endureció al otro lado del teléfono. Lucía, esto no es solo fraude, es una traición sistemática. Si tienes la evidencia que dices, puedes no solo recuperar lo tuyo, sino exponer a todos los involucrados. Clara me presentó a un equipo de profesionales, una investigadora privada, Laura Guzmán, que podía rastrear movimientos financieros en el extranjero, y un abogado penalista, Ricardo Peña, que había llevado casos contra redes de corrupción política. Juntos, revisamos la memoria USB y elaboramos un plan. Laura descubrió que Renata no solo era la amante de Diego, sino una figura clave en una red de abogados que ayudaban a políticos a ocultar activos. Ricardo me advirtió que enfrentarme a Diego significaría entrar en un terreno peligroso, pero también me aseguró que la evidencia era sólida. Tienes un caso que podría cambiarlo todo, dijo, pero necesitas decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar. Cada noche, mientras Diego creía que yo dormía, me sumergía más en la investigación. Descubrí que no era la única víctima. Diego había usado tácticas similares en una relación anterior, estafando a una mujer que había abandonado justo antes de conocerme. El patrón era claro: identificaba mujeres con talento y recursos, las usaba para avanzar en su carrera, y luego las descartaba, asegurándose de dejarlas con lo mínimo. La revelación me liberó de la culpa que aún sentía por dudar de él. No era yo quien había fallado, Diego era un depredador. Mientras más investigaba, más fuerte me sentía. La Lucía que había renunciado a proyectos internacionales, que había dejado que Diego moldeara su vida, estaba despertando. Mi formación como antropóloga me había dado herramientas para entender culturas, pero ahora las usaba para descifrar al hombre que creí conocer. Cada correo, cada transacción, era una historia que yo estaba desentrañando. Y con cada pieza, construía no solo un caso contra Diego, sino una nueva versión de mí misma. El sol de media mañana se filtraba por las persianas del estudio, dibujando rayas de luz sobre el suelo de madera. Yo estaba sentada en mi escritorio,
con la memoria USB frente a mí como si fuera una granada a punto de estallar. Había pasado una semana desde mi reunión con Clara, Laura y Ricardo, y cada día que fingía normalidad con Diego era una prueba de resistencia. Su risa despreocupada, sus comentarios casuales sobre nuestra boda, todo me parecía ahora una actuación calculada, pero yo también estaba actuando, y lo hacía bien. Decidí que mi próximo paso sería verificar la información de la memoria de manera independiente. Si Diego era capaz de orquestar una estafa tan elaborada, también podía intentar desacreditar las pruebas como falsas. Mi entrenamiento en antropología me había enseñado a buscar fuentes primarias, a no confiar ciegamente en un solo relato, así que me sumergí en las bases de datos, a las que tenía acceso a través de mi trabajo en la Fundación Cultural San Lázaro. Usé mi posición como consultora para investigar las empresas fantasma mencionadas en la memoria, rastreando registros públicos y conexiones internacionales. Descubrí que una de las empresas, Sol Naciente C.A. estaba registrada en una isla del Caribe conocida por ser un paraíso fiscal. Los documentos públicos mostraban que Diego figuraba como accionista mayoritario, pero lo que me heló la sangre fue encontrar el nombre de Renata Salazar como directora legal. No era solo una cómplice, era una pieza central en la red. Los registros también revelaban transferencias regulares a cuentas en Suiza y Panamá, todas coincidiendo con fechas en las que yo estaba viajando por trabajo o inmersa en proyectos culturales. Antes de continuar, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te está resonando, comparte tu opinión y suscríbete para seguir nuestras historias diarias, que te llegarán al corazón. El descubrimiento más doloroso vino al revisar los correos entre Diego y Renata. En uno, fechado hace apenas un mes, Diego escribía: Lucía está demasiado ocupada con sus exposiciones. No notará las transferencias hasta que sea demasiado tarde. Renata respondía: he preparado los documentos para justificar los movimientos como donaciones a campañas. Nadie sospechará. Cada palabra era un puñal, pero también un recordatorio de que no podía dejarme consumir por la rabia. Necesitaba ser más astuta que ellos. Contacté a Laura Guzmán, la investigadora privada, y le pedí que rastreara las conexiones de Renata con otras figuras en San Lázaro. Laura era una mujer directa, con una mirada afilada que parecía atravesar las mentiras como un bisturí. Esto es más grande de lo que pensábamos, me dijo tras unos días. Renata no solo trabaja con Diego, está vinculada a una red de abogados que manejan fondos para políticos corruptos en toda la región. Tu caso podría ser la punta del iceberg. Laura me mostró un organigrama que había construido. En el centro estaba Renata, conectada a varios nombres que reconocí vagamente: un banquero de alto perfil, un contador que había trabajado con Diego en el pasado, incluso un juez local con reputación dudosa. La red era como una telaraña, y yo, sin saberlo, había estado atrapada en ella durante años. Pero ahora, con cada conexión que Laura destapaba, sentía que estaba tejiendo mi propia red, una que atraparía a Diego y a sus cómplices. Ricardo Peña, el abogado penalista, me advirtió que exponer a esta red no sería fácil. Estos son peces gordos, Lucía dijo, inclinándose sobre la mesa de su oficina. Tienen contactos, dinero y poder, pero tu evidencia es sólida. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos no solo recuperar tu dinero, sino hacer caer a varios de ellos. Ricardo sugirió que empezáramos por congelar las cuentas offshore, antes de que Diego pudiera mover más fondos, pero para eso, necesitábamos actuar rápido y en silencio. Una noche, mientras Diego estaba en una de sus reuniones de campaña, me reuní con Clara en un café discreto en el barrio de Los Sauces. Clara, con su cabello gris recogido en un moño impecable, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Lucía, lo que estás haciendo requiere valentía, pero también precisión. No puedes cometer errores. Si Diego sospecha algo, podría destruir pruebas, o incluso intentar hacerte daño. Sus palabras me hicieron estremecer. No había considerado que Diego pudiera volverse peligroso, pero la red en la que estaba involucrado sugería que no se detendría ante nada para proteger sus intereses. ¿Qué sugieres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Primero, protege tu seguridad, dijo Clara. Cambia las contraseñas de tus cuentas, asegura tus dispositivos. Luego, empieza a construir tu caso con pruebas que no puedan refutarse. Tienes la memoria, pero necesitas más testigos, documentos oficiales, cualquier cosa que corrobore lo que encontraste. Seguí su consejo al pie de la letra. Cambié todas mis contraseñas, instalé un software de encriptación en mi laptop
y escondí copias de la memoria en un lugar seguro fuera del apartamento. También comencé a reconectar con antiguos colegas de la universidad que podrían ayudarme. Uno de ellos, Martín Rojas, era ahora un periodista de investigación en el Faro de San Lázaro. Cuando le conté una versión anónima de mi caso, sus ojos brillaron. Lucía, esto es enorme, dijo. Si me das más detalles, puedo investigar desde mi lado, pero tienes que estar segura de querer exponer esto. Una vez que se haga público, no habrá vuelta atrás. La idea de hacer público el caso me aterrorizaba, pero también me daba esperanza. Si lograba exponer a Diego y su red, no solo recuperaría lo que me habían robado, sino que podría proteger a otras personas de caer en la misma trampa. Dame un poco de tiempo, le dije a Martín. Necesito estar lista. Esa noche, mientras miraba las luces de San Lázaro desde la ventana de mi apartamento, sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. La Lucía que había confiado ciegamente en Diego, que había sacrificado sus sueños por amor, estaba desapareciendo. En su lugar, emergía una mujer decidida, una que no solo quería justicia, sino que estaba dispuesta a pelear por ella. La carta que me había entregado el camarero no solo había destruido mi mundo, me había dado las herramientas para reconstruirlo. El aire en San Lázaro olía a lluvia inminente, ese aroma húmedo y eléctrico que precede a una tormenta. Me gustaba ese olor, me hacía sentir viva, como si el mundo estuviera a punto de revelarme algo nuevo. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia la oficina de Clara Méndez en el centro de la ciudad, no podía evitar sentir que la tormenta ya estaba sobre mí. Llevaba días sin dormir bien, con la mente atrapada entre la traición de Diego y la magnitud de lo que estaba descubriendo. La red que Laura Guzmán había trazado no era solo un puñado de nombres, era un sistema, una maquinaria bien aceitada que operaba en las sombras de la política y las finanzas de San Lázaro. Clara me recibió en su oficina, un espacio austero pero elegante, con paredes cubiertas de libros de derecho y fotos de su familia. Lucía, te ves agotada, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. No puedes seguir a este ritmo sin descansar. Vas a necesitar toda tu energía para lo que viene. Lo sé, admití, frotándome las sienes. Pero no puedo parar ahora. Cada día que pasa, Diego podría mover más dinero o destruir pruebas. Le conté sobre los últimos hallazgos, correos que detallaban reuniones secretas con banqueros en Panamá, documentos que vinculaban a Renata con un juez corrupto, y una carpeta en la memoria USB que sugería que Diego estaba planeando abandonar San Lázaro una vez que asegurara su fortuna. Clara escuchó con atención, tomando notas en una libreta de cuero. Esto es más grande de lo que imaginé, dijo finalmente. No solo estamos hablando de fraude personal. Esto podría implicar a figuras importantes en el gobierno local. Necesitamos movernos con cuidado, pero rápido. Antes de seguir, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te está atrapando, déjanos tu opinión y suscríbete para no perderte nuestras historias diarias, llenas de emoción y verdad. Clara propuso formar un equipo más amplio. Además de Laura y Ricardo, sugirió involucrar a un experto en ciberseguridad, alguien que pudiera rastrear los movimientos digitales de Diego y proteger nuestras comunicaciones. Así conocí a Daniela Vargas, una hacker convertida en consultora de seguridad que trabajaba con firmas legales para proteger datos sensibles. Daniela tenía el cabello teñido de morado, y una energía que llenaba la habitación, como si siempre estuviera un paso adelante del resto del mundo. Lucía, lo que me cuentas es un caso de manual, dijo Daniela mientras revisaba los correos encriptados que le había compartido. Este tipo, Diego, no es un genio, pero tiene contactos que saben cómo borrar huellas. Puedo rastrear sus dispositivos, ver si está usando aplicaciones seguras, o si hay más copias de estas comunicaciones en la nube. ¿Eso es legal?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No quería convertirme en alguien que cruzara líneas éticas, incluso si Diego lo había hecho sin dudar. Daniela sonrió, mostrando unos dientes perfectamente alineados. Todo lo que hago es legal, siempre y cuando trabajemos bajo las reglas de un caso judicial. Ricardo puede preparar una orden para acceder a ciertos datos, pero Lucía, necesitas decidir si estás lista para ir a fondo. Una vez que entremos en sus sistemas, no habrá vuelta atrás. Acepté, aunque la idea me ponía los nervios de punta. Daniela comenzó a trabajar de inmediato, rastreando los dispositivos que Diego usaba para sus negocios. En pocos días, descubrió que tenía un segundo teléfono, uno que nunca había visto, registrado bajo una empresa fantasma. Los registros de ese teléfono mostraban llamadas frecuentes a Renata
y a un número en Panamá que Laura identificó como perteneciente a un banquero conocido por manejar cuentas offshore. Mientras tanto, seguí reconstruyendo mi red de contactos. Recordé a Ana Beltrán, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como asesora en una ONG que luchaba contra la corrupción en América Latina. Ana tenía contactos en agencias internacionales, y cuando le conté una versión anónima de mi caso, se mostró interesada de inmediato. Lucía, si lo que dices es cierto, esto podría conectar con investigaciones que ya están en curso, dijo, su voz vibrando de entusiasmo. Dame algo más concreto, y puedo ponerte en contacto con personas que podrían ayudarte. Le envié copias anónimas de algunos documentos, asegurándome de proteger mi identidad. Ana respondió con el nombre de una fiscal internacional, Teresa Ortiz, que trabajaba en casos de lavado de dinero. Teresa aceptó reunirse conmigo, pero solo en un lugar neutral, lejos de San Lázaro. Si esta red es tan grande como dices, me advirtió por teléfono, necesitamos ser discretas. Hay gente poderosa involucrada. La reunión con Teresa tuvo lugar en una cafetería en Ciudad Aurora, a 2 horas de San Lázaro. Era una mujer menuda, con ojos penetrantes, que parecían leer cada uno de mis pensamientos. Escuchó mi historia en silencio, hojeando los documentos que le llevé. Lucía, tienes una mina de oro aquí, dijo al fin, pero también estás sentada sobre un polvorín. Si decides avanzar, podrías exponer una red que lleva años operando, pero también te convertirás en un blanco. Sus palabras me hicieron estremecer, pero también encendieron algo en mí. Por primera vez, sentí que mi lucha no era solo por mí, sino por todas las personas que habían sido engañadas por redes como esta. Estoy lista, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Quiero que paguen. Teresa asintió. Entonces empecemos a construir un caso sólido. Necesitamos más pruebas, testigos, cualquier cosa que corrobore lo que tienes. Y necesitas protegerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Esto va a ser una batalla larga. Esa noche, de regreso en San Lázaro, me senté en el balcón de mi apartamento, mirando las luces del río. Recordé los días en la universidad, cuando soñaba con viajar por el mundo, estudiando culturas y contando sus historias. Diego me había convencido de quedarme, de construir una vida juntos, pero ahora veía que esa vida había sido una jaula disfrazada de amor. La carta del camarero no solo había roto esa jaula, me había dado las herramientas para volar. Volví al estudio y abrí mi laptop. Había comenzado a escribir un diario, no solo de los hechos, sino de lo que sentía, la rabia, el dolor, pero también la esperanza. Cada palabra era un paso hacia la mujer que quería ser, una que no se dejaba definir por las mentiras de otros. Mientras escribía, supe que no estaba sola. Clara, Laura, Ricardo, Daniela, Ana, Teresa, todos eran parte de mi nueva red, una que no solo me ayudaría a recuperar lo que me habían robado, sino a construir algo más grande, algo que podría cambiar las cosas para otros. La lluvia finalmente llegó a San Lázaro, cayendo en cortinas grises que difuminaban las luces de la ciudad. Estaba en mi oficina en la Fundación Cultural San Lázaro, fingiendo revisar un informe sobre tradiciones indígenas para una exposición, pero en realidad mis ojos estaban fijos en la pantalla de mi laptop personal. Daniela Vargas me había enviado un archivo cifrado esa mañana, con un mensaje breve. Encontré el segundo teléfono. Prepárate. Abrí el archivo con el corazón en la garganta. Daniela había hackeado el dispositivo secreto de Diego, y lo que encontró era devastador. No solo había más mensajes con Renata Salazar, sino también grabaciones de voz que Diego enviaba a un contacto desconocido, alguien a quien se refería solo como el jefe. En una de las grabaciones, Diego hablaba con frialdad. Lucía no será un problema. Una vez que terminemos las transferencias, me iré del país. Ella no tiene idea de lo que está pasando. La voz de Diego, tan familiar y a la vez tan extraña, me hizo sentir náuseas, pero no podía detenerme ahora. Antes de continuar, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te está tocando el alma, déjanos tu opinión y suscríbete para seguir nuestras historias diarias, llenas de pasión y verdad. Las grabaciones también revelaban que Diego planeaba asistir a una reunión en Panamá en 2 semanas, donde se encontraría con varios de los nombres que aparecían en el organigrama de Laura Guzmán. Era una oportunidad perfecta para atraparlo en el acto, pero también un riesgo enorme. Si Diego sospechaba que lo estaba siguiendo, podría desaparecer con el dinero,
y dejarme sin nada. Llamé a Teresa Ortiz, la fiscal internacional, para contarle lo que había descubierto. Lucía, esto es oro puro, dijo Teresa, su voz vibrando con una mezcla de emoción y urgencia. Si podemos documentar esa reunión, tendremos pruebas suficientes para involucrar a las autoridades panameñas, pero necesitamos actuar con precisión quirúrgica. No podemos permitir que Diego o sus contactos se enteren antes de tiempo. Teresa sugirió coordinar con un equipo de investigadores en Panamá, que trabajaban en casos de lavado de dinero. Me puso en contacto con Javier Torres, un agente encubierto que había infiltrado redes financieras en Centroamérica. Javier era un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía atravesar paredes. Durante una videollamada segura, me explicó el plan. Él y su equipo seguirían a Diego durante la reunión, grabando cualquier interacción que pudiera vincularlo con la red de corrupción. Mi papel sería proporcionarles toda la información que había recopilado: nombres, fechas, cuentas bancarias, correos, grabaciones, todo. Lucía, eres la clave de esto, dijo Javier, su voz grave y calmada. Sin tu trabajo, no tendríamos ni la mitad de lo que necesitamos para avanzar, pero también eres la más vulnerable. Si Diego descubre lo que estás haciendo, podría volverse peligroso. Sus palabras resonaron con las advertencias de Clara. Me había esforzado tanto por mantener la fachada que a veces olvidaba el peligro real. Cambié la cerradura del apartamento cuando Diego no estaba. Instalé cámaras de seguridad discretas y comencé a llevar un teléfono desechable para mis comunicaciones con el equipo. Cada paso que daba me alejaba más de la mujer que había sido, la que confiaba ciegamente en el hombre que amaba. Ahora, cada decisión estaba calculada, como si estuviera jugando una partida de ajedrez contra un adversario invisible. Mientras organizaba la información para Javier, me di cuenta de que mi formación como antropóloga me estaba dando una ventaja inesperada. En la universidad, había aprendido a analizar redes sociales, no las de Internet, sino las de personas, cómo se conectan, quién tiene poder, quién es prescindible. La red de Diego funcionaba igual. Renata era el enlace con los banqueros, el juez corrupto proporcionaba protección legal, y el jefe parecía ser la mente detrás de todo. Pero yo también estaba construyendo mi propia red, una que crecía con cada aliado que sumaba. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una llamada de Martín Rojas, el periodista de El Faro de San Lázaro. Lucía, tengo algo grande, dijo, su voz cargada de entusiasmo. Encontré un whistleblower, alguien dentro de la red que está dispuesto a hablar, pero solo lo hará si tú estás presente. Dice que confía en ti. El corazón me dio un vuelco. Un informante podía cambiarlo todo, pero también era un riesgo. ¿Y si era una trampa? Acordé reunirme con Martín y el informante en un lugar seguro, un pequeño bar en las afueras de San Lázaro, lejos de las miradas curiosas. Cuando llegué, Martín estaba sentado en una mesa al fondo, junto a un hombre de mediana edad con el rostro demacrado. Se presentó como Carlos, un contador que había trabajado para Renata Salazar. Me cansé de ser parte de esto, dijo Carlos, mirando su cerveza como si contuviera todas las respuestas. Ayudé a mover dinero para ellos, pero no sabía que estaban destruyendo vidas como la tuya. Cuando vi tu nombre en los documentos, supe que tenía que hacer algo. Carlos me entregó una carpeta con copias de contratos, recibos de transferencias y correos internos que confirmaban todo lo que había encontrado en la memoria USB. Pero también había algo nuevo, pruebas de que Diego había estado usando mi trabajo antropológico, no solo para sus campañas, sino para obtener favores de políticos corruptos. Mis análisis sobre comunidades locales habían sido manipulados para justificar proyectos de desarrollo fraudulentos que enriquecían a la red. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué confías en mí? Carlos me miró a los ojos. Porque vi cómo te describían en los correos. Dijeron que eras débil, que no podrías hacer nada, pero yo sé lo que es estar atrapado en sus juegos. Y tú no te rindes. Sus palabras me golpearon con fuerza. Por primera vez, sentí que mi lucha no era solo por mí, sino por todos los que habían sido manipulados por esta red. Carlos aceptó trabajar con Teresa y Javier, proporcionando información que podía llevar a arrestos, pero también me advirtió: Diego sabe que algo no está bien, está paranoico. Ten cuidado. Esa noche, cuando regresé al apartamento, Diego estaba esperándome. Sus ojos estaban oscuros, su postura tensa. ¿Dónde estabas, Lucía?, preguntó, su voz fingiendo calma. Llegas tarde otra vez. Estaba con un cliente, mentí, manteniendo mi tono ligero.
Una exposición en el museo. Ya sabes cómo son estas cosas. Me miró fijamente, como si tratara de leer mis pensamientos. Por un segundo, temí que supiera la verdad, pero luego sonrió. Esa sonrisa encantadora, que una vez me había enamorado. Claro, mi amor, solo me preocupo por ti. Cuando se fue a dormir, me quedé despierta, mirando la ciudad desde el balcón. La lluvia había parado, dejando un aire fresco y limpio, pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo. Estaba lista para enfrentarme a Diego, pero primero necesitaba asegurarme de que cada pieza de mi plan estuviera en su lugar. La red que había construido, Clara, Laura, Ricardo, Daniela, Teresa, Javier, Carlos, era mi arma, y yo estaba aprendiendo a usarla. El zumbido del ventilador en mi oficina era lo único que rompía el silencio, mientras revisaba los últimos documentos que Carlos, el contador arrepentido, me había entregado. Cada página era una confirmación más de la traición de Diego, pero también un ladrillo en el muro que estaba construyendo contra él. Los contratos falsos, las transferencias disfrazadas de donaciones, los correos que detallaban cómo habían usado mis investigaciones antropológicas para engañar a comunidades enteras. Todo formaba un cuadro de codicia y manipulación que me revolvía el estómago, pero también me llenaba de una determinación feroz. Diego no solo me había robado a mí, había explotado a personas vulnerables para llenarse los bolsillos. Esa mañana, recibí una llamada de Javier Torres, el agente encubierto en Panamá. Su voz era tensa, como si estuviera midiendo cada palabra. Lucía, tenemos una ventana. Diego llegará a Panamá en 3 días para esa reunión. Hemos identificado a 2 de los contactos clave que estarán con él, incluido el banquero que maneja las cuentas offshore. Pero necesitamos que estés lista para moverte rápido, una vez que tengamos las grabaciones. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté, apretando el teléfono con fuerza. Más contexto, respondió Javier. Cualquier detalle sobre los patrones de Diego, cómo habla, cómo actúa bajo presión, qué podría delatarlo. Y Lucía, necesito que estés preparada para lo que viene después. Si esto sale bien, las cosas van a explotar, no solo para Diego, sino para toda la red. Le prometí enviarle un análisis detallado de los comportamientos de Diego, basándome en los años que había pasado observándolo, amándolo, creyendo en él. Mientras escribía, recordé los pequeños detalles que antes me parecían encantadores, la forma en que se frotaba la nuca cuando estaba nervioso, cómo repetía ciertas frases para ganar tiempo, su tendencia a desviar la conversación cuando se sentía acorralado. Cada rasgo era ahora una herramienta, una pista que podía ayudar a Javier y su equipo a atraparlo en el acto. Antes de seguir, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te está atrapando, déjanos tu opinión, y suscríbete para no perderte nuestras historias diarias, llenas de emociones que te harán vibrar. El tiempo se sentía como arena deslizándose entre mis dedos. Cada hora que pasaba, era una carrera contra el reloj, para reunir más pruebas y fortalecer mi posición. Clara Méndez me había advertido que una vez que Diego se diera cuenta de que estaba expuesto, intentaría destruir cualquier evidencia y desacreditarme. Así que trabajé con Daniela Vargas para asegurar todas las pruebas digitales. Daniela creó copias de seguridad en servidores seguros fuera del país y me enseñó a usar un software de encriptación que protegía mis comunicaciones con el equipo. Si Diego tiene contactos tan poderosos como dices, me dijo, ajustándose una mecha de cabello morado, no podemos dejar ni un solo cabo suelto. Mientras tanto, Laura Guzmán seguía rastreando las conexiones de Renata Salazar. Descubrió que Renata no solo era abogada, sino que también tenía vínculos con una fundación benéfica, que servía como fachada para lavar dinero. La fundación, Horizontes de Progreso, había recibido millones en donaciones, que coincidían sospechosamente con las transferencias de Diego. Laura también encontró registros de reuniones entre Renata y el juez corrupto, Ricardo Salazar. Sí, compartían apellido, lo que sugería un lazo familiar que complicaba aún más el panorama. Lucía, esto es una telaraña, dijo Laura, extendiendo un mapa de conexiones en la mesa de su oficina. Cada hilo lleva a otro, y todos están entrelazados. Pero también significa que, si jalamos el hilo correcto, todo el sistema puede colapsar. La idea de derribar la red era emocionante, pero también aterradora. No era solo Diego, eran políticos, banqueros, abogados, jueces, gente con poder para aplastarme si cometía un error. Pero también sabía que no podía retroceder. Cada nuevo descubrimiento me recordaba por qué estaba haciendo esto, no solo por mí, sino por todas las personas
cuyas vidas habían sido manipuladas por esta red. Esa noche, mientras Diego estaba fuera en otra de sus reuniones, me reuní con Martín Rojas, en un parque tranquilo cerca del río San Lázaro. El aire olía a hierba mojada, y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como si intentaran contarme sus secretos. Martín traía noticias. El informante, Carlos, había accedido a grabar una conversación con Renata Salazar. Es arriesgado, dijo Martín, pasándome un USB con las grabaciones preliminares. Pero si Carlos puede obtener una confesión directa, tendremos pruebas irrefutables. Escuché las grabaciones en mi apartamento, con los auriculares puestos para no despertar sospechas. En una de ellas, Renata hablaba con Carlos sobre cómo manejar el problema de Lucía. Su voz era fría, calculadora. No es una amenaza real. Diego dice que es demasiado emocional, que no tiene la capacidad para descubrirnos. Pero por si acaso, asegúrate de que los documentos estén listos para pintar un cuadro de inestabilidad. Sentí un escalofrío. No solo estaban robándome, estaban construyendo una narrativa para destruirme por completo, pero sus palabras también encendieron una chispa en mí. Subestimaban mi inteligencia, mi fuerza. Ese era su error, y yo iba a aprovecharlo. La reunión en Panamá se acercaba, y con ella, la oportunidad de atrapar a Diego en el acto. Javier me informó que habían instalado vigilancia en el lugar de la reunión, un hotel de lujo en Ciudad de Panamá. Si todo sale bien, dijo, tendremos grabaciones de Diego negociando con el banquero y posiblemente con el jefe. Pero Lucía, tienes que estar lista para lo que venga después. Una vez que esto se haga público, tu vida cambiará. No estaba segura de estar lista, pero tampoco podía detenerme. Cada paso que daba me acercaba más al borde del abismo, pero también me hacía sentir más fuerte. Recordé un momento de mi infancia, cuando mi abuela me enseñó a tejer. Cada hilo cuenta, Lucía, me decía. Si uno se rompe, el tejido se deshace, pero si sabes cómo unirlos, puedes crear algo hermoso. Ahora, yo era la tejedora, y los hilos de la red de Diego estaban a punto de romperse. Mientras preparaba mi análisis para Javier, me permití un momento de introspección. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran. Las noches en la universidad, escribiendo ensayos hasta el amanecer, los viajes a comunidades rurales, escuchando historias que nadie más quería contar, los primeros días con Diego, cuando creía que él era mi hogar. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra mujer, pero esa mujer seguía dentro de mí, y estaba lista para pelear. La ciudad de San Lázaro parecía contener el aliento esa mañana, con un cielo gris que reflejaba el peso en mi pecho. Había pasado una semana desde mi encuentro con Carlos, el contador que se había convertido en mi inesperado aliado. Sus revelaciones habían añadido una capa más de urgencia a mi plan, pero también de peligro. Diego estaba paranoico, y yo sentía que cada conversación con él era como caminar sobre un campo minado. Sus preguntas eran más directas, sus miradas más largas. ¿Estás bien, Lucía? Pareces distante, dijo una noche mientras cenábamos en el apartamento. Forcé una sonrisa, murmurando algo sobre el estrés del trabajo, pero su expresión no mostraba convencimiento. Sabía que no podía mantener la fachada por mucho más tiempo. Javier Torres, el agente encubierto en Panamá, me había confirmado que la reunión de Diego con sus contactos estaba programada para el próximo viernes. Eso me dejaba 5 días para reunir las últimas piezas de evidencia y coordinar con el equipo. Daniela Vargas, la experta en ciberseguridad, había logrado interceptar más comunicaciones de Diego, incluyendo un correo donde mencionaba un plan de salida que debía ejecutarse inmediatamente después de la reunión. Todo tiene que estar listo para desaparecer, escribió a Renata. La palabra desaparecer resonaba en mi mente como una campana fúnebre. Antes de continuar, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te tiene al borde del asiento, comparte tu opinión y suscríbete para no perderte nuestras historias diarias, llenas de intriga y emoción. Me reuní con Laura Guzmán y Ricardo Peña en una oficina temporal que Clara había alquilado en el barrio de Las Acacias, un lugar discreto lejos de las miradas curiosas. Laura había rastreado más movimientos financieros, confirmando que Diego había transferido una suma significativa a una cuenta en las Islas Caimán, apenas 2 días antes. Está acelerando el ritmo, dijo Laura, señalando un gráfico en su laptop. Probablemente sabe que el tiempo se le acaba. Ricardo, con su habitual calma calculadora, trazó el siguiente paso. Necesitamos pruebas físicas de la reunión en Panamá,
explicó. Grabaciones, fotos, cualquier cosa que lo coloque en el lugar con sus cómplices. Javier y su equipo pueden encargarse de eso, pero tú, Lucía, tienes que mantener a Diego en San Lázaro hasta entonces. Si sospecha algo y cancela el viaje, perdemos nuestra oportunidad. La idea de seguir fingiendo con Diego me revolvía el estómago, pero sabía que Ricardo tenía razón. Cada día que pasaba, perfeccionaba mi máscara, la prometida amorosa, la mujer que no sospechaba nada, pero por dentro, estaba tejiendo una red cada vez más fuerte. Daniela había instalado un software de seguimiento en el segundo teléfono de Diego, permitiéndonos monitorear sus movimientos en tiempo real. Cada vez que salía del apartamento, yo recibía una alerta con su ubicación. Era una invasión, sí, pero también una necesidad. Diego había cruzado todas las líneas, y yo estaba aprendiendo a jugar su juego. Mientras tanto, Martín Rojas, el periodista, estaba trabajando en su propio ángulo. Había convencido a Carlos, el contador, de grabar una declaración anónima que detallaba su papel en la red de Renata y Diego. La declaración era explosiva: nombres, fechas, cantidades de dinero, incluso detalles sobre sobornos a funcionarios locales. Martín me llamó para decirme que estaba listo para publicar un artículo preliminar, pero quería mi aprobación. Lucía, esto va a hacer temblar a San Lázaro, dijo, su voz cargada de entusiasmo. Pero una vez que salga, no habrá manera de mantener tu anonimato. ¿Estás segura? Dudé. Exponer a Diego significaría exponerme a mí también, no solo a sus mentiras, sino a la opinión pública. San Lázaro era una ciudad donde los rumores viajaban más rápido que el viento, pero luego recordé los correos, las grabaciones, la forma en que Diego había usado mi trabajo, mi vida, para construir su imperio de engaños. Hazlo, dije finalmente, pero espera hasta después de la reunión en Panamá. Necesitamos atraparlo con las manos en la masa. Martín estuvo de acuerdo, y juntos planeamos el momento exacto para publicar el artículo. Sería el golpe final, pero solo después de que Javier y su equipo tuvieran las pruebas necesarias para llevar a Diego y sus cómplices ante la justicia. Mientras tanto, Teresa Ortiz estaba coordinando con las autoridades panameñas, asegurándose de que todo estuviera listo para actuar en el momento preciso. Esa noche, Diego llegó al apartamento más tarde de lo habitual, con un ramo de flores en la mano. Para mi futura esposa, dijo, sonriendo mientras me las entregaba. Las flores eran lirios, mis favoritas, y por un instante, sentí una punzada de nostalgia por los días en que creía en su amor. Pero luego vi la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos recorrían el apartamento, como si buscara algo fuera de lugar. Estaba nervioso, y yo sabía por qué. Gracias, amor, dije, colocando los lirios en un jarrón. Todo bien en el trabajo, pareces cansado. Mi voz era dulce, pero mis ojos estaban alerta, buscando cualquier señal de que sospechara de mí. Solo el caos de siempre, respondió, encogiéndose de hombros. Pero pronto todo estará en orden. Su tono era demasiado casual, y supe que estaba mintiendo. Me pregunté si ya había notado algo, un cambio en mi comportamiento, un archivo fuera de lugar, un mensaje interceptado, pero no podía permitirme dudar. Tenía que seguir adelante. Más tarde, mientras Diego dormía, me escabullí al estudio y revisé las últimas actualizaciones de Daniela. Había encontrado un correo nuevo, uno que Diego había enviado a Renata esa misma tarde. Asegúrate de que todo esté limpio antes del viernes. No podemos dejar cabos sueltos. El mensaje confirmaba que Diego estaba acelerando sus planes, pero también me dio una idea. Si podía hacer que creyera que todo estaba bajo control, podría ganar el tiempo que necesitaba. Decidí arriesgarme. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mencioné casualmente que estaría ocupada con una exposición en el museo toda la semana. Voy a estar trabajando hasta tarde, dije, removiendo mi café. Es un proyecto grande, pero después podremos planear algo especial para nosotros, ¿no? Le sonreí, esperando que mi actuación fuera convincente. Diego asintió, relajándose visiblemente. Claro, mi amor, tú concéntrate en tu trabajo. Yo también estaré ocupado, pero pronto tendremos tiempo. Su confianza me dio un alivio momentáneo, pero también me recordó lo mucho que estaba en juego. Cada palabra, cada gesto, era parte de un juego de máscaras que no podía permitirme perder. Mientras salía hacia el museo, recibí un mensaje de Javier. Todo listo en Panamá. Mantén a Diego en la ciudad hasta el viernes. Estamos cerca. Guardé el teléfono y respiré hondo. La red que había construido, clara,
Laura, Ricardo, Daniela, Teresa, Javier, Martín, Carlos. Estaba lista para cerrarse, pero también sabía que un solo error podía derrumbarlo todo. Me sentía como una equilibrista, caminando sobre una cuerda floja, con el abismo de la traición de Diego a un lado, y mi propia determinación al otro. El viernes amaneció con un cielo despejado en San Lázaro, como si la ciudad quisiera engañarme con una falsa sensación de calma. Pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo. Era el día de la reunión de Diego en Panamá, el momento en que todo lo que había construido con mi equipo, Clara, Laura, Ricardo, Daniela, Teresa, Javier y Martín, se pondría a prueba. Había pasado los últimos días perfeccionando mi actuación frente a Diego, manteniendo la fachada de la prometida despreocupada, mientras coordinaba en secreto con mis aliados. Cada conversación con él era un ejercicio de control, cada sonrisa una máscara cuidadosamente colocada. Esa mañana, Diego se despidió temprano, diciendo que tenía un vuelo a Ciudad Aurora para una reunión de trabajo. Volveré el domingo, amor, dijo, dándome un beso en la frente. Su toque, que una vez me hacía sentir segura, ahora me erizaba la piel. Cuídate, ¿sí?, añadí, manteniendo mi voz suave. Él asintió, ajeno a que yo sabía exactamente a dónde iba y con quién se encontraría. En cuanto salió, contacté a Javier Torres. Diego está en camino al aeropuerto. Le escribí en una aplicación segura que Daniela me había configurado. ¿Todo listo en Panamá? Su respuesta llegó en segundos. Equipo en posición, cámaras y micrófonos instalados. Te mantendré informada. Antes de seguir, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te está manteniendo al borde del asiento, comparte tu opinión y suscríbete, para no perderte nuestras historias diarias, llenas de intriga y emociones profundas. Pasé el día en la Fundación Cultural San Lázaro, fingiendo trabajar en un proyecto mientras revisaba las actualizaciones de Daniela. Ella había hackeado el sistema de reservas del hotel en Panamá, donde Diego se reuniría con sus contactos. Los registros mostraban que había reservado una suite bajo un alias, pero Daniela había rastreado la transacción hasta una de las cuentas offshore que ya conocíamos. Es descuidado, dijo Daniela en un mensaje. Cree que está cubierto, pero está dejando migajas por todas partes. Mientras tanto, Laura Guzmán me envió un informe actualizado sobre Renata Salazar. Había descubierto que Renata no solo estaba vinculada al juez Ricardo Salazar, sino que también tenía una red de contactos en el gobierno local que le proporcionaban protección. Si logramos exponer a Diego en Panamá, escribió Laura, podemos usar esa evidencia para presionar a Renata. Ella es el eslabón débil. Si la hacemos caer, el resto de la red se tambaleará. El plan era simple pero arriesgado. Javier y su equipo grabarían la reunión de Diego con el banquero, y con suerte con el jefe. Las grabaciones, combinadas con los documentos de Carlos, los correos interceptados por Daniela y los registros financieros de Laura, serían suficientes para que Teresa Ortiz presentara un caso sólido a las autoridades panameñas y de San Lázaro. Martín Rojas, por su parte, estaba listo para publicar su artículo en el Faro de San Lázaro, tan pronto como recibiéramos la confirmación de Javier. El artículo no solo expondría a Diego, sino que también nombraría a los principales jugadores de la red, desencadenando una investigación pública. A medida que pasaban las horas, la ansiedad me carcomía. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, esperando noticias de Javier. Finalmente, a las 3 de la tarde, llegó un mensaje: reunión en curso. Diego está con el banquero y otro hombre, posiblemente el jefe. Grabaciones activas, mantente a salvo. Mi corazón latía tan fuerte, que temí que alguien en la oficina lo oyera. Todo estaba en marcha, pero aún faltaba la parte más difícil: esperar. Esa noche, incapaz de quedarme en el apartamento, fui a casa de Clara Méndez. Ella me recibió con un abrazo cálido y una taza de té de manzanilla. Estás haciendo lo correcto, Lucía, dijo, sentándose frente a mí en su sala llena de libros. Pero esto no será fácil. Cuando la verdad salga a la luz, Diego y sus cómplices no se quedarán de brazos cruzados. Lo sé, respondí, mirando la taza humeante. Pero no puedo dejar que sigan haciendo esto, no solo a mí, sino a todas las personas que han engañado. Clara asintió, y en sus ojos vi el mismo fuego que sentía crecer dentro de mí. Ella había luchado contra injusticias toda su vida, y ahora me estaba guiando para que yo encontrara mi propia fuerza. A las 10 de la noche, Javier me llamó,
Su voz era baja, casi un susurro. Lo tenemos, Lucía. Grabamos todo. Diego negoció una transferencia de 5 millones de pesos a una cuenta nueva en Las Caimán. El banquero confirmó los detalles. Y el otro hombre, creemos que es el jefe, dio instrucciones específicas sobre cómo dividir los fondos. Es suficiente para arrestarlos a todos. Un alivio inmenso me inundó, pero también un nuevo tipo de miedo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora llevamos las grabaciones a las autoridades, dijo Javier. Teresa está coordinando con la Fiscalía en Panamá para emitir órdenes de captura. Pero Lucía, necesitas mantenerte fuera del radar hasta que los arresten. Diego podría intentar contactarte cuando se dé cuenta de que algo está mal. Seguí su consejo y me quedé en casa de Clara esa noche. Mientras miraba el techo de su habitación de invitados, pensé en la carta que el camarero me había entregado en el umbral. Sin esa carta, nunca habría descubierto la verdad. Quien la escribió, un amigo preocupado, seguía siendo un misterio, pero le debía todo. Me pregunté si alguna vez sabría quién era, pero en ese momento, lo importante era que la trampa estaba cerrada. A la mañana siguiente, Martín Rojas me envió un borrador de su artículo. El titular era directo: Red de corrupción al descubierto, cómo un consultor político estafó millones en San Lázaro. El texto detallaba las acciones de Diego, Renata y sus cómplices, respaldado por las pruebas que habíamos recopilado. Esto va a ser un terremoto, escribió Martín. Dime cuándo quieres que lo publique. Espera la señal de Teresa, respondí. Tiene que ser el momento exacto. Sabía que una vez que el artículo saliera, mi vida cambiaría para siempre. No solo perdería a Diego, sino que me convertiría en una figura pública, alguien que había desafiado a una red poderosa. La idea me aterrorizaba, pero también me llenaba de un propósito que no había sentido en años. Mientras esperaba noticias de Panamá, revisé mi diario, las páginas que había llenado con mis pensamientos y emociones desde que recibí la carta. Escribí una última entrada. Hoy es el día en que todo cambia. No sé si estoy lista, pero sé que no puedo retroceder. Por mí, por las personas que esta red ha dañado, y por la mujer que quiero ser. Cerré el cuaderno y respiré hondo. La trampa estaba lista, y yo estaba en el centro de ella. El sábado por la mañana, San Lázaro despertó bajo un cielo que parecía demasiado brillante para el peso que llevaba en mi corazón. Me había quedado en casa de Clara Méndez, incapaz de volver al apartamento que compartía con Diego, un lugar que ahora sentía como un escenario vacío. Mi teléfono vibraba con mensajes de Javier Torres y Teresa Ortiz, confirmando que las autoridades panameñas habían actuado. Diego, el banquero y un hombre identificado como el jefe, un empresario con conexiones políticas en 3 países, fueron arrestados en el hotel de Ciudad de Panamá. Las grabaciones de Javier, junto con las pruebas que habíamos recopilado, eran irrefutables. La red estaba cayendo. A mediodía, Teresa me llamó. Lucía, lo logramos, dijo, su voz llena de una satisfacción contenida. Las cuentas offshore están congeladas, y estamos trabajando con la Fiscalía de San Lázaro para procesar a Renata Salazar y al juez Ricardo Salazar. Tu evidencia fue clave. Pero ahora viene lo difícil: enfrentar las consecuencias públicas. Sabía a qué se refería. Martín Rojas estaba listo para publicar su artículo en El Faro de San Lázaro. Le di la señal esa misma tarde, y a las 6 de la tarde, el artículo estaba en línea. El titular era un golpe directo: Red de corrupción al descubierto, cómo un consultor político estafó millones en San Lázaro. El texto detallaba las acciones de Diego, Renata y sus cómplices, respaldado por documentos, grabaciones y la declaración anónima de Carlos. Mi nombre no aparecía. Martín había respetado mi deseo de anonimato por ahora, pero sabía que no podría esconderme para siempre. Antes de seguir, ¿desde dónde nos escuchas? Si esta historia te ha conmovido, comparte tu opinión y suscríbete para no perderte nuestras historias diarias, llenas de pasión y verdad. La noticia se propagó como un incendio. Las redes sociales de San Lázaro estallaron con especulaciones, y los noticieros locales comenzaron a cubrir la historia. Vi mi teléfono llenarse de mensajes de colegas, amigos, incluso familiares que no sabían toda la verdad, pero intuían que yo estaba involucrada. Respondí lo mínimo, manteniendo mi enfoque en lo que venía después: recuperar lo que Diego me había robado, no solo en dinero, sino en confianza y sueños. Clara me ayudó a preparar una demanda civil
para recuperar los fondos que Diego había desviado de nuestras cuentas conjuntas. Ricardo Peña, el abogado penalista, trabajó con Teresa para asegurar que las pruebas fueran presentadas correctamente en los tribunales. Laura Guzmán continuó rastreando los activos de la red, asegurándose de que no quedaran cuentas ocultas. Daniela Vargas, por su parte, protegió todas nuestras comunicaciones, evitando cualquier intento de represalia digital por parte de los cómplices de Diego. Una semana después, me reuní con Ana Beltrán, mi amiga de la universidad que trabajaba en la ONG contra la corrupción. Ella había conectado mi caso con una investigación internacional más amplia, y ahora agencias de varios países estaban revisando las conexiones de la red de Diego. Lucía, lo que hiciste no solo te salvó a ti, dijo Ana, tomándome de las manos. Estás ayudando a exponer un sistema que ha dañado a miles de personas. Eres una heroína. No me sentía como una heroína. Me sentía rota, pero también renacida. La Lucía que había confiado ciegamente en Diego, que había sacrificado sus ambiciones por un amor falso, estaba muerta. En su lugar, había una mujer que había aprendido a pelear, a tejer una red de aliados, a usar su inteligencia y su dolor como armas. Mi formación como antropóloga me había enseñado a desenterrar historias, y ahora había desenterrado la mía propia, una que no terminaba en traición, sino en justicia. Un mes después, me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de Los Sauces, un lugar lleno de luz y plantas que me hacía sentir libre. El apartamento que compartía con Diego fue puesto a la venta, y los fondos recuperados de las cuentas offshore me dieron la estabilidad para empezar de nuevo, pero más importante que el dinero fue lo que recuperé de mí misma. Volví a contactar con colegas internacionales, retomando proyectos que había abandonado por Diegos. Mi primer viaje fue a una comunidad en las tierras altas de Colombia, donde trabajé en un proyecto de preservación cultural. Cada entrevista, cada historia que documenté, era un paso hacia la mujer que siempre quise ser. Nunca descubrí quién fue el amigo preocupado que dejó la carta en el umbral. A veces, me imaginaba al camarero, al maître, incluso a alguien de mi pasado en la universidad, pero la verdad seguía siendo un misterio. Lo que sí sabía era que esa carta había sido el detonante de mi transformación. Sin ella, habría seguido atrapada en las mentiras de Diego, en una vida que no era mía. Una noche, mientras miraba el río San Lázaro desde mi nuevo balcón, abrí mi diario y escribí una última entrada. La verdad no siempre es amable, pero siempre libera. He perdido mucho, pero he ganado más a mí misma, mi voz, mi futuro, y eso es suficiente. Cerré el cuaderno y respiré el aire fresco de la noche. La ciudad brillaba bajo las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo estaba lleno de posibilidades.